Ese domingo 25 de julio de 2004, en horas de la tarde, había un inmenso silencio en San Benito y en buena parte del país. La selección argentina jugaba contra su par de Brasil en la definición de la Copa América y esa situación de rivalidad siempre fue determinante. En la pequeña localidad ubicada cerca de Paraná, Fernanda Aguirre, de 13 años, regresó a su casa poco después de las 17. Casi estaba ingresando a la vivienda cuando su vecina le pidió por favor que le consiguiera un par de flores del puesto de su familia, ubicado frente al cementerio privado, porque su sobrina cumplía años. Fernanda era una piba amable, dulce y trabajadora. No dudó en volver hasta el puesto que atendían sus padres y regresó con el ramo de 3 claveles. Nunca se le cruzó por la cabeza que en la esquina del acceso a los cementerios la estaba esperando el entonces convicto Miguel Lencina y su sobrino Jonathan, de 14 años. A ambos los había observado en la ida, pero nunca le asignó demasiada importancia. Cuando volvió a pasar frente a Lencina, este se abalanzó sobre ella. La tomó del cuello y la obligó a cruzar desde la esquina hasta un predio abandonado, a media cuadra, donde la geografía estaba dominada por sembradíos de soja, grandes y añejos árboles y altos pastizales. Lo que pasó después con Fernanda es parte de una historia desconocida y que sigue doliendo. Bueno, el recuerdo que tengo, te decía al principio, tengo un recuerdo, por supuesto, son fragmentados, recuerdo porque fue un hecho inmensamente doloroso, me marcó a mí y posiblemente a todos aquellos que de alguna medida u otra fuimos protagonistas del suceso tan trágico que fue el secuestro de Fernanda. Fue muy doloroso, básicamente uno tiende con el tiempo, cuando ya pasan más de 15, casi 20 años de todo el suceso, te entiende a esconder algunas cuestiones en la memoria. Pero fueron momentos muy dolorosos, muy tristes, pero nunca, por supuesto, tan dolorosos ni tan terribles como los que padecieron los padres de Fernanda y los hermanos, los parientes. Yo no recuerdo si fue el lunes, porque el hecho de decir, un domingo a la tarde jugaba la selección, era un partido de fútbol, jugaba Argentina, con no me acuerdo quién, un partido de eliminatoria, a primeras horas de la tarde, 3, 4, no sé, más o menos hacía frío, era invierno, era julio, la secuestran a Fernanda enfrente del cementerio de San Benito. Ahí la secuestra Lencina, Miguel Lencina. Esto es una reconstrucción ex post, por supuesto, nosotros en ese momento no lo sabíamos. La secuestra, la mete dentro de un campito, que está ahí al lado, y bueno, ahí desaparece, y ahí hay una ventana de tiempo que es desde esa hora, 3, 4, no recuerdo el horario, hasta que los padres de Fernanda, creo que el papá de Fernanda, hace la denuncia a la comisaría, pero ya era pasada la medianoche o la medianoche de ese día, es decir, hay una ventana de 6, 7, 8 horas que no se sabe absolutamente nada del secuestro, ni la desaparición, ni de nada. Y porque cuando la denuncia cuenta la desaparición y cuenta este hombre, papá, de que le pidieron rescate por creo que 2.000 pesos. Así fue la... Esto tiene relevancia porque para poner en contexto qué estaba pasando. En la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, había un auge de secuestros extorsivos. Se secuestraba fundamentalmente empresarios, comerciantes, gente que vivían en country, personas de alto poder adquisitivo, y bueno, en algunas ocasiones intervenían las agencias de seguridad, las federales, o las provinciales, las bonaerenses, y en otras ocasiones los mismos familiares terminaban arreglando o pagando el rescate y bueno, por ahí aparecía el secuestrado.
pero era un suceso, eran relevantes, comunicativamente relevantes. Entonces, todos los medios hablaban de eso. En ese contexto es que desaparece Fernanda, y en ese contexto es en donde se pide un rescate. Ahí es donde, bueno, Paraná y caso Fernanda comienza a tener una relevancia nacional inédita. Por eso digo, nos tocó vivir una situación trágica, una situación dolorosa, una situación de un final de ribete terribles, pero fue inédito, ¿no? Nunca había pasado esto en la provincia. Y mucho menos bajo la atención de todos los medios nacionales que estaban mañana, tarde y noche siguiendo. Incluso vinieron fuerzas federales aquí, y bueno, yo incluso hablé con algunas de ellas, algunos representantes de la fuerza, y decían, esto no es un secuestro extorsivo. No lo es en la lógica de lo que ellos estaban acostumbrados al secuestro extorsivo. Ellos estaban hablando de bandas de secuestradores que pedían, conforme la capacidad económica de la víctima o de los familiares de la víctima. Acá nos encontramos con una cosa completamente distinta. Después nos enteramos, cuando después se logró, tras la actuación, me parece importante, yo tengo que reivindicarla, porque fue así, la actuación de la Justicia Federal al principio, del fiscal, de la Fiscalía, de la Procuración, de la Policía de la provincia, se logra identificar a Lencina, al autor del secuestro, y a su cómplice, que en este caso era su pareja, claro, una mujer, Melanita Chávez, que lo había conocido a Lencina estando preso. Fue un hecho incluso hasta intuición policial, porque cuando los testigos comienzan a declarar qué habían visto en ese momento, en ese momento a quién, todos hacían mención a una persona de que les dio temor, la mirada les dio temor, que lo vieron y que venía con un chico más joven, que los miraba, es decir, todos en alguna medida asociaron a ese tipo con un tipo peligroso, agresivo. Entonces, yo recuerdo que Catena, el oficial Catena, dice, pero incluso después lo identifiqué, lo que habían hecho, dice, pero ¿te parece Miguel por Miguel Lencina? Entonces el servicio penitenciario le dice, no, pero Lencina está preso, lo tenemos en Uruguay. Entonces, pero está preso, pero fijamos, vos no tendrás salida transitoria. Tal cual, así fue que se llegó a través de las declaraciones de testigos, a través de la mirada que los testigos referían de esa persona, quienes tuvieron casi temor de ese tipo, de los que andaban en auto, de los que pasaron. Yo recuerdo que fue un día domingo, cerca de la medianoche, yo estaba en mi domicilio y me avisa la comisaría de San Benito de este secuestro. De inmediato me hice presente, también lo hizo el jefe de policía, y juntos empezamos a recorrer la zona, a conversar con los padres, ¿sí? Con María Inés Cabrol, con su marido. Pedimos ropa de ella, se llamó Los Perros, ¿sí? Tratamos de rastrillar la zona, era muy difícil porque era una noche muy cerrada, era 25 de julio, incluso había llovido, o sea, era muy difícil, los perros no lograban dar con el rastro. Pero no obstante eso, tomamos conocimiento a través de la comisaría y alguna gente de la zona que Miguel Ángel Lencina había viajado a San Benito en esa ocasión. Y bueno, ahí yo me acuerdo que estuvimos hasta alrededor de las 5:30 de la mañana en el lugar, y luego de eso yo me vine al juzgado y hicimos una orden de allanamiento. Pero ya te digo, dio resultado negativo, ya Lencina no estaba en el domicilio, ya había vuelto porque él estaba preso, creo que era la primera o segunda salida que tenía después de haber cumplido los 10 años de su condena de 20 por 2 homicidios que había tenido en Paraná. Sí recuerdo que, según la versión que luego dio el sobrino,
Fernanda llorando le pedía que no le haga daño, que no la mate, que la mamá tenía 2.000 pesos, que esos 2.000 pesos se lo iba a dar, que por favor no le hiciera daño. Y Miguel Ángel Lencina le pide a su pareja, su mujer, Chávez, que haga los llamados pertinentes. Y bueno, la familia se ilusionó con que pagando esto sobre el puente de hierro que está sobre Avenida Almafuerte, le iba a devolver a su hija. Digamos que uno en esa situación no sabe si está bien o mal lo que hizo. A lo mejor si confiaba en la policía hubiéramos tenido más tiempo, porque esto pasó alrededor de las 4 de la tarde, que Fernanda fue a buscar al negocio de su mamá frente al Parque de la Paz, fue a buscar 3 claveles que pidió incluso una chica que yo conocí mucho, que trabajaba en ese entonces en el registro de la propiedad, era Cachi Gómez, que le había pedido estos claveles porque tenía un cumpleaños. No sabés la carga que tenía, pobrecita, de lo que después pasó a raíz de esos 3 claveles, ¿no? Pasa por la esquina donde estaba Miguel Ángel Lencina con su sobrino, ¿sí? No sé qué pasó entre ellos, si él le dijo algo, ella le respondió. La cuestión es que ella sigue hasta el negocio, retira los 3 claveles y vuelve por el mismo camino. Incluso una vez, llorando, su madre me dijo que ella le había pedido, no dándole razón, le dice: mamá, llévame en el auto. Pero dice: son las 4 de la tarde, ¿qué va a pasar? Andate tranquila, yo estoy acá trabajando. Y bueno, y la dejó ir sola, digamos. Pasa por la misma esquina y ellos todavía estaban ahí. Y de ahí la cruzan, digamos, en cruz, en un lugar que estaba deshabitado, ¿sí? Que había muchos árboles, había plantaciones de soja. Es el que hace cruz con la esquina que va al cementerio, digamos, esa calle. Lamentablemente los perros no pudieron ubicar el lugar a donde podría haberse encontrado algo, pero no. Nosotros intervenimos en la causa de Fernanda ya después de una semana que había sucedido el hecho, ¿no? Lo cierto es que se le estaba buscando intensamente. Los padres primero habían pagado un rescate, y ese rescate lo habían pagado o lo habían dejado arriba del puente de hierro, ese puente que está en Avenida Almafuerte al final. Fernanda no apareció. Recién ahí acudieron a la policía. Recuerdo que la policía nos refirió que tuvo problemas con el sistema de comunicaciones con el juzgado por las órdenes de allanamiento y demás, que no habían podido llegar rápidamente no habían podido acceder rápidamente a la casa de Lencina. Lencina era la persona que había secuestrado a Fernanda. El hecho en sí del secuestro se pudo reconstruir porque estaba el sobrino también en ese momento, y estaba, por cierto, la mujer de Lencina. Pero la búsqueda intensa que hubo en ese primer momento fue una búsqueda que no dio resultados a pesar de la cantidad de procedimientos que se hicieron. Hubo fallas, por supuesto. Yo recuerdo que cuando íbamos a Santa Fe, en un momento que se iba a hacer un procedimiento importante con allanamientos, por la radio se contaba, algún periodista se enteró, algún imprudente se enteró y pasó esa información por la red pública, por la radio, y bueno, cuando llegamos a Santa Fe no encontramos nada. Lencina, que tenía salidas sociofamiliares por 4 días otorgadas por el juez Daniel Malatesta, que reemplazaba al titular del juzgado de ejecución de penas Miguel Retamoso durante la feria,
Estaba cumpliendo una condena de 20 años en la unidad penal número 4 de Concepción del Uruguay por el crimen de 2 mujeres en 1994 que había matado de la misma forma. Las violó, las ahorcó y se llevó las zapatillas de recuerdo. Llegó a la casa de su madre, Esther Torres, recién 2 horas después. Allí estaba su esposa, Mirta Analía Chávez, y enseguida salieron juntos después de armar un plan perverso. En un mini mercado ubicado en la zona del Puente de Hierro, sobre Avenida Almafuerte, hicieron unas compras menores y llamaron desde un teléfono semipúblico. La madre y la hermana de Fernanda acababan de llegar a la casa cuando recibieron la comunicación. Les exigieron una cifra de dinero para la aparición con vida de Fernanda y que debían dejarlo en el Puente de Hierro. Lencina y su mujer tomaron el dinero, pasaron por la casa de calle Hernandarias al final, agarraron los bolsos y partieron rumbo a la terminal. Aguirre llegó a su casa ya en la madrugada del lunes y a la media hora recibieron el último llamado. Ya largamos a la chica, ya debe estar llegando a la casa, dijo algo apresurada Mirta Chávez. Pero Fernanda nunca llegó. Al haber pedido dinero, esto se transformó en un secuestro extorsivo. No había sido el motivo del secuestro, evidentemente que no lo fue, porque él no la secuestra por los 2.000 pesos que desconocía que la madre tenía. Él la secuestra con otro motivo, con el motivo de violarla, ¿sí? Y esto me hizo hablar mucho con el doctor Raúl Ersovich, que tuvo la causa donde fue condenado Apolinario Torre, que fue al bautismo sexual, llevó a Miguel Ángel Lencina, ¿sí? Una situación similar, secuestran a una chica que al final la tiran con vida a un aljibe, que felizmente una persona fue a buscar agua y a partir de allí empezó la investigación y bueno, se logró esta condena perpetua de, ya le digo, de Apolinario Torre, que es hermano de la madre de Miguel Ángel Lencina. Y yo entiendo que puede haber tenido una actitud similar, aparte era Miguel Ángel Lencina, estuvo 10 años preso, no puede haber generado alguna relación como para la trata, sin negarlo, la posibilidad está, no se sabe, ella puede estar muerta o puede, Dios quiera, estar viva, pero a mí me resulta más creíble lo primero, o sea, me parece que él repite lo que hicieron con él. El que debe saber debe ser el sobrino de Miguel Ángel Lencina, que estaba con él en esa... y que supuestamente, entiendo yo, él lo llevó a su bautismo sexual, ¿sí? Pero son muy hábiles para declarar, aparte era un menor, tenía creo que 14 años en esa época, 13, 14 años, se lo lleva a un consejo del menor, se lo entrevista con psiquiatras, con psicólogos, pero nunca se pudo obtener más allá de lo que él quiso contar. ¿Qué fue esto? Que él se asustó y se fue, y que la escuchó a ella cuando le decía que su madre tenía los 2.000 pesos. Bueno, a mí en aquel año me vienen a ver compañeros de una agrupación del peronismo pidiéndome que tomara la defensa de Raúl Monzón, que era un militante de la agrupación de ellos, que no tenía recursos para defenderse y que en realidad, bueno, lo estaban vinculando como coautor o como partícipe en el delito y que era absolutamente inocente. Porque dicen, cuando tomó la causa en la justicia federal, la imputación es que él había dado una participación importante, puesto un vehículo en el cual se había secuestrado a Fernanda Aguirre y que con ese vehículo, digamos, se la había sacado de la zona de San Benito. Esa era la imputación, es decir, que había colaborado, no, era coautor, digamos, junto con Miguel Lencina y Mirta Chávez en el secuestro extorsivo, teniendo una intervención fundamental que era, ¿sí?, haber aportado un vehículo para hacer desaparecer a Fernanda. Esa era una de las hipótesis que
que había, ¿no? Pero más allá del motivo, digo, lo que a mí me parecía que cuando yo tomo el expediente y empiezo a leer, la verdad que no había ningún elemento de prueba que lo vinculara a Raúl Monzón con ese delito. El auto que supuestamente que él tenía era un auto que estaba en desuso, que no funcionaba, que no arrancaba, que hacía muchos años que no tenía función, y que en realidad él había en una circunstancia fortuita, porque él era changarín en la zona de la terminal de ómnibus, abría puertas de taxis y remis y llevaba algunas valijas. Se había encontrado con Mirta Chávez y con Miguel Lencina al otro día de la desaparición de Fernanda en la zona de la terminal, cuando ellos abordaron micros para salir de la provincia. Acá la agarraron a ella, ¿ves? ¿A dónde está? Acá en esta esquina, acá en esta esquina. Acá en esta esquina. Yo la vi hasta que ella llegó hasta ahí, hasta el palo de la luz. Que yo la estaba mirando, ¿vio? Y bueno, después no sé, nosotros la dejamos de mirar con mi hija, no sé por qué. Y bueno, y más o menos tiene que haberla agarrado. No sabemos si de ese lado bien, porque el gurí dice que la agarraron en esta dirección, que él le salió al cruce. Ella venía por ese lado. Y para mí ella la agarraron de ese lado bien, porque para acá no alcanzó a pasar ella. Fue bien en esta esquina donde la agarraron. A los pocos días, los investigadores lograron cerrar el cerco alrededor de la familia Lencina y más precisamente sobre Miguel y Mirta Chávez. También el poder político reaccionó. El entonces gobernador Jorge Busti comenzó a tener una activa participación en la investigación y todo se seguía muy de cerca desde la Casa Rosada, donde se encontraban Néstor Kirchner y el ministro Aníbal Fernández. La policía y gran parte del área de justicia y seguridad de su gabinete pasó a ocuparse directa y activamente de la investigación. El viernes 30 de julio fueron detenidos Lencina y Chávez, y la causa quedó en manos de la Justicia Federal después de un breve paso por el juzgado de Héctor Toloy. Para el fiscal Mario Silva era su primer caso de secuestro extorsivo y le preocupaban el involucramiento y las presiones que se ejercían desde el poder político, como también la masiva presencia de medios nacionales que se instalaron masivamente en San Benito y en la puerta de los tribunales federales. La situación sonó a más preocupante cuando Miguel Lencina apareció ahorcado en la comisaría Quinta, lugar donde estaba alojado, y en horas de la madrugada lo sacaban de allí para torturarlo. Las salidas constaban en el libro de guardia de la comisaría. Se suicidó en la comisaría, claro. Bueno, ahí yo recuerdo que fue una conmoción a nosotros, ¿no? Cuando nos informan quedamos helados, y bueno, todo el mundo decía, ¿qué pasó? Lo primero que hicieron lo mató la policía, ¿viste? La gente lo primero que pregunta es, ahora, ¿por qué lo iba a matar la policía? No obstante eso, estaba en custodia de la policía y la responsabilidad por acción o omisión hubiera caído sobre la comisaría. El hecho es que hay dos sucesos que es importante mencionar. Uno es una carta que Lencina le da a Mirta, Chávez, Miguel le da a Mirta, esa noche en el juzgado federal. Ellos declararon ahí y ellos se intercambiaron cartas. Yo estaba ahí. A ver, yo quiero aclarar, yo no era investigador, no era ni fui ni soy ni policía, no es mi especialidad, tampoco era fiscal, tampoco era juez, yo ya había dejado de ser juez. Es decir, mi actividad era política, estrictamente política, porque yo estaba a cargo de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Es decir, mi rol era un rol de característica política, y Walter Carballo, que era el director de asistencia a la víctima, era encargado de, como hoy la misma dirección existe, de asistir a la víctima, o en este caso a los familiares de la víctima, que lo cumplió con creces su actividad. Pero en ese momento, como nosotros decíamos que era un delito que estaba transcurriendo porque Fernanda no aparecía, nosotros no queríamos que tuvieran contacto los responsables, o los eventuales responsables, que en este caso era Miguel Lencina y su pareja,
No obstante, el defensor en ese momento Ferrari decía que no, que bueno, que lo dejaran, que el defensor oficial, como que no importa que se intercambiara. Si nosotros hubiéramos tenido acceso a esa carta, que después se secuestra en la celda de Mirta, ¿sabes? Es la carta que él le da a Mirta, en donde le da a entender que se va a matar. Después, la actividad de la defensa, en este caso yo no me acuerdo si lo estaba defendiendo el doctor Iparraguirre o la defensa oficial, no recuerdo, pero sí me acuerdo que ellos decían que la policía lo hostigaba a Lencina, medio como que estaban haciendo, como que lo apremiaban ilegalmente, como para que dijera qué había hecho con la chica, dónde estaban. Mi rol y nuestra función era política, era tratar de resolver el caso, que lo resuelva la justicia, era un caso judicial, pero también era respetar los derechos de los imputados, pero también de las víctimas. Es decir, el rol estatal tiene esas características. No, pero a la comisaría no fue así, ¿no? Pero sí, a ver, estando Lencina en la comisaría San Benito, tuvimos una pueblada, la gente lo quería matar a Lencina, que le iba a ir a ver el gobernador. El gobernador lo que hizo salió, porque cuando salió a hablar Walter, la gente puteaba porque quería entrar a la comisaría a matarlo a Lencina. Salí yo, querían igual salir a matarlo. Salió Busti, y Busti logró parar a la gente que estaba enardecida. Hubiera salido Iparraguirre, hubiera ido otros y la gente lo mata. No fue así. No fueron a hablar, ni estaba ahí la mujer, no estaba la chica esta Chávez. No. El hecho es que Iparraguirre, sí, creo que fue él, o fue el defensor oficial, no importa. Ellos decían que la policía lo hostigaba a Miguel Lencina. Entonces que había que dejarlo. Pero nosotros dejábamos, la policía, la autoridad estatal hubiera dejado, la fiscalía hubiera dejado uno o dos policías al lado de la celda. Pero decía que no le dejaba descansar, que no lo dejaba, que lo hostigaban, que le tiraban a fría o agua caliente, no sé cómo era el cuestión. No, Lencina nunca lo dijo a eso, eran los abogados defensores que le dijeron. Bueno, ellos estaban cumpliendo un rol y lo cumplieron. Yo nunca hice una denuncia, o por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, que haya hecho una denuncia que hubo a premios legales o que le pegaron a Monzón y a Lencina. La verdad, a eso lo desconozco. Y si hubiera hecho una denuncia, se hubiera tramitado una denuncia por apremio ilegal o por lesiones que le hayan hecho al interno. De eso no me consta, eso no lo sé, creo que no fue así. De todos modos, había una hiper sobreactuación respecto de los derechos humanos de Miguel Lencina y una subestimación brutal de los derechos de la víctima y de los derechos a la vida y a la libertad de Fernanda. Eso fue así. Más allá del rol que es del abogado defensor, que tiene que cumplir acabadamente como lo hace siempre Iparraguirre. Me parece bien, yo no tengo absolutamente a una persona que le tengo respeto profesional y personal aparte. Pero en ese momento sobreactuaron las garantías respecto de las garantías individuales de él y de Monzón a niveles altísimos. Y aquí lo que las víctimas reales del tema era Fernanda, los padres, la madre, los hermanos y Fernanda, que no apareció nunca. Esto es así. La policía de la provincia, la justicia, en este caso la justicia federal, que actuó al principio por haberse caratulado como secuestro extorsivo, en este caso llevado adelante por el fiscal, por Mario Silva, el doctor Mario Silva, y por el procurador, hoy mismo que está el doctor Ricardo Álvarez. Trabajaron con muchísima profesionalidad, con un celo respecto de los derechos y las garantías de los imputados, que realmente me llama la atención. Sí sé que
por la prensa decían esas cosas, decían respecto de que al mismo Lencina, no sé, por eso fue que no se podía tener un policía durmiendo al lado de la pieza, de la celda de él. Después vino el episodio de la muerte de Lencina, que ocurre en una comisaría. Nosotros estábamos en el juzgado federal, no sé si estaba Leandro Ríos conmigo en ese momento, que fue el abogado que intervino en toda nuestra actuación. Intervinimos juntos, él era abogado de este estudio, ¿no? Lo cierto es que cuando estábamos en el juzgado federal, recibió una llamada el fiscal Silva y salió rápidamente, abruptamente, salió del despacho sin decirnos nada. Bueno, inmediatamente dimos cuenta que algo había pasado, pero no sabíamos si tenía que ver con nuestra causa o con alguna de las otras causas que tramitaban el juzgado federal, ¿no? A los minutos nos enteramos que había muerto Lencina, que la información que recibimos es que se había suicidado en la celda. La impresión que tuve en ese momento fue de descreimiento absoluto respecto de que hubiese sido un suicidio. Estábamos en el juzgado federal conmovidos por esta información y sobre todo se me quebró la esperanza de encontrar a Fernanda, por lo menos en lo inmediato, que era lo que nosotros anhelamos siempre. Bueno, la búsqueda, la investigación del suicidio tramitó por una causa aparte, donde nosotros no tuvimos ningún tipo de información. La información que contamos fue la información oficial, nada más. De todos modos, nuestra preocupación estaba centrada exclusivamente en encontrar a la chica. La buscamos por todos lados. Todos los datos que aparecían los fuimos rastrillando, los fuimos buscando. Tratábamos de que se hicieran bien los procedimientos para que no se repita el episodio de Santa Fe. Y en un momento aparece en la provincia de Santa Fe, en la casa de la amiga de ¿cómo es? La mujer de Lencina, de Mirta Chávez. En la casa de una amiga de ella aparecen las zapatillas de Fernanda, que fue realmente algo descorazonador. Cuando lo de las zapatillas fue algo terrible, porque si le habían sacado las zapatillas de Fernanda, efectivamente eso es lo que quedó probado, que Mirta Chávez le había regalado las zapatillas de Fernanda. Bueno, fue algo tremendo, tremendo, porque a mí las dos hipótesis que había de los hechos, una que Fernanda había sido llevada hasta el río y ahí la habían tirado al río, y que en la zona de la toma de agua, que tiene una profundidad, incluso ahora con la bajante del río es el lugar más profundo, ¿no? Y que no la íbamos a encontrar. Y la otra hipótesis, que era que a Fernanda se la habían llevado vía Santa Fe. Entonces, y que vía Santa Fe se la habían llevado a otros lados. Bueno, obviamente, con la madre, que tuvo una actuación tremenda, en el sentido de que fue una incansable buscadora de su hija. Ella estaba convencida de que la hija estaba viva, y yo como abogado lo que le respondí ante sus planteos y demás es que vea María Inés hasta que no tengamos la certeza, es decir, el cuerpo de Fernanda, si es que hubo un fallecimiento, si es que hubo una muerte, nosotros la vamos a seguir buscando. Y la buscamos por todos lados. Me acuerdo de los viajes a Córdoba, me acuerdo de
de la búsqueda de apoyo. Nosotros hablamos con el presidente de la Nación, con el ministro del Interior, con el jefe de la CIDE en aquel momento, la gente de inteligencia, para que la información que se recabe respecto de este caso y llegue inmediatamente. Y algunas cosas empezaron a rendir sus frutos en cuanto a la canalización de la información y a la velocidad de la información. Recordemos que hace varios años, ¿no? Hoy parece todo mucho más rápido. Ahorcado, sí, sí. Digamos que el juzgado federal, que ya tenía la causa en ese entonces, había dispuesto que él fuera remitido allí y no a la unidad penal. Pero bueno, digamos, intervino en la autopsia muchísima gente, Gendarmería, el propio médico forense de tribunales, el doctor González, que creo que todavía era médico forense del juzgado federal. O sea, intervino muchísima gente y llegaron todos a la misma conclusión, de que esto no es que lo hayan matado, se suicidó. Él solo lo hizo por la forma en que estaba el nudo, el lugar donde estaba y todo lo demás. No había ninguna señal de defensa, nada. Nada hace suponer que no haya sido una determinación de él el quitarse la vida. Que yo la entiendo después de tener una condena de 10 años y afrontar otra tal vez más grave, si se descubría este hecho como se descubrió, digamos. La investigación policial conducida por el entonces jefe Ernesto Geuna fue un absoluto fracaso desde el primer momento. Terminaron por tronchar pesquisas, pistas o líneas investigativas que quizás tuvieron un comienzo, pero nunca un final. Que apostaron a hipótesis falsas en lugares de nuestro país o el exterior para desviar la atención y que no dudaron en afianzar jugadas perversas con tal de salvar los pellejos. No tenemos nada, no sabemos nada. Cada vez se hace más difícil esto. Le digo que no tengo palabras para decir, porque cada vez nos explicamos menos. Es muy difícil, muy difícil. Cada día levantándose, pensando en ella, acostándose pensando en ella. Y yo le puedo decir que ni yo sé cómo vivo, porque lo que sí que mi vida se detuvo en ese día. Lo que sí que mi vida se detuvo en ese día. En ese momento, no sé, yo tengo que haber atendido a 30, 40 personas que decían tener datos respecto de dónde estaba Fernanda, desde personas que pedían trabajo, que le diéramos trabajo y ellas no iban a decir, otros que pedían dinero y no iban a explicar, hasta, no sé, videntes o, no sé, aparecía todo. Después creo que hay una cantidad de qué sé yo, no sé cómo calificar la gente que hace cosas como que escribir, no sé, escribieron en algunos lugares, incluso del país, creo que hasta han grabado en madera, como Socorro, soy Fernanda. Pero bueno, pero eso es lo mismo cuando me pedían audiencia a mí para decirme que tenían datos. Bueno, muy bien, vos decime el dato, dame los datos, nosotros vamos a corroborar todos los datos que vos me decís, yo te tomo todos los datos a vos, o lo que ustedes saben, y en función de lo que sepan, nosotros haremos efectivo, tramitaremos la recompensa que se había establecido. No me acuerdo de cuánto era, pero recuerdo que había eso. Algunos que se acercaban, que querían colaborar, porque decían colaborar, eran en realidad, no sé, algún afán de protagonismo, de relevancia de determinadas personas. Mira, en esos momentos pasa de todo. Pasa de todo, ves actitudes muy nobles, con frío, sin comer, mañana, tarde y noche, gente buscando en campo, en los hornos, en lugar por lugar, a la orilla del río, frío pero que se congelaban, trabajando efectivos de la policía, de seguridad, trabajaban los familiares, los amigos, la gente de San Benito, nosotros con ellos,
Y después tener actitudes que son realmente nobles, valientes, y después tener una cantidad de actitudes miserables, especulativas, de querer sacar qué sé yo, algún beneficio, no sé, de todo. Y después versiones de todo tipo, qué sé yo. Había un sector de ahí que, no sé, por lo menos las cosas que yo escuchaba, ¿no? No sé, como que el gobierno tenía alguna responsabilidad respecto no sé, de la desaparición de Fernanda o de la muerte de Fernanda. Yo me acuerdo porque uno dijo, recuerdo uno haber dicho, que esto era como es el caso de María Soledad, como que eso, que era como si hubiera sido un homicidio, un asesinato, un secuestro del poder, de algún amigo del poder, una cosa así. Con esa lógica se manejaron. Y bueno, por eso digo, hubo gente que fue muy noble, como hay en todo esto, en momentos bisagra de tu vida te vas a encontrar siempre con esas cuestiones. Hay gente que se le acercó a la mamá y al papá y a la hermana de Fernanda de muy buena fe, a ayudar, a solidarizarse, a acompañarlos, a acompañarlos en el dolor o en la búsqueda o en lo que sea. Algunas lo hacían bien, otras lo hacían mal, qué sé yo. Bueno, no sé, hasta personas que se venían de otros lados que decían tener visiones, que sabían, bueno, qué sé yo. La mamá de Fernanda lo quería seguir y bueno, la Dirección de Atención a la Víctima los acompañaba, ella los siguió, viajaron por el país a tenor de cualquier dato se seguía. Por otro lado, cuando una persona desaparece, cualquier dato puede ser cierto. Que ahí hubo una serie de situaciones realmente muy llamativas, pero también digo muy complicadas. Lo detienen al principal imputado de la causa, Miguel Lencina, lo llevan a la comisaría quinta, en vez de llevarlo a la alcaidía de los tribunales o en algún otro lugar, y al poco tiempo aparece suicidado. Digo, la verdad, si bien hay un fallo, digamos, de un juez que determina que hubo un suicidio, la verdad que fue muy extraño que no se hayan tomado todos los recaudos, sí, del principal imputado de la causa más importante que tenía la provincia de Entre Ríos en muchos años. Yo siempre cuento la anécdota que en un programa periodístico policial de la ciudad de Paraná, en el de Mauricio Antemate, invita a un criminalista que había venido desde Buenos Aires, que venía a exponer en un congreso, invitado por la Secretaría de Justicia, y cuando este criminalista en el programa ve la imagen de Lencina, del cadáver de Lencina que estaba en los televisores del canal, empieza por motus propio a explicar que esta persona de ninguna manera se había suicidado, sino que había sido víctima de un homicidio, y da determinados rasgos desde el punto de vista criminalístico, que no tenía cara de temor, de las marcas que te presentaban en el cuello, que no podían ser productos de un suicidio. Bueno, esta situación, digamos, ya de por sí era muy grave. Frente a eso hubo autopsia, es una causa en la cual yo no intervine porque tramitó, digamos, en forma paralela a la causa que tenía en ese momento competencia federal, pero la verdad que era altamente llamativo, pero a su vez que no hubiese responsable por parte de los funcionarios penitenciarios o policiales que estaban en la custodia de Miguel Lencina, que tomara un cordón y que se pudiera colgar en la celda de la comisaría quinta. La verdad que es absolutamente inexplicable, como con un cable que no se sabe de dónde apareció. Sabes que la práctica usual cuando se detiene una persona es sacarle todos los elementos, incluidos los cordones, a fin de evitar cualquier tipo de situación de esta. Nunca me voy a olvidar que en un momento determinado, acá a mi estudio llama un periodista de un diario de Salta, se identifica, me da su número de documento, me dice quién es, que trabaja en un diario importante de Salta, y me dice, le estoy viendo a Fernanda. Bueno, está con un hombre tal, estamos acá en una parada en una estación de servicio que tiene un pequeño drugstore. Bueno, le digo, trate de demorarlas. Yo por el otro teléfono me estaba comunicando con la policía de Tafí del Valle. Fueron los de la policía,
y justo se habían salido, esta gente me pasó el dato del auto, todo lo demás, cosa que se lo pasé a la policía interceptó el auto y era una persona, un mayor, con una joven. Eran el tío y la sobrina, que iban hasta Salta, saliendo de Tucumán, y habían hecho una parada en Tafí del Valle. Bueno, la policía de Tucumán nos informó todo esto y demás, que habían contactado, que esto, que lo otro. Bueno, nosotros no nos quedamos tranquilos. A la noche mandamos un oficial de policía acá, mandamos un oficial de nuestra confianza, digo yo. Por supuesto que yo insinué, propuse que se haga ese procedimiento para verificar, y efectivamente este hombre fue, el oficial de policía fue hasta la casa, lo atendió la chica, vivía en esa casa, no era Fernanda, claro, pero era muy parecida a Fernanda. Estos episodios de alguna manera también se repitieron en Ushuaia, le estoy hablando de lo que me acuerdo, ¿no? De un crucero salió un señor que venía con una niña, con una chica, una adolescente, y que era también muy parecida a Fernanda. También se hizo un operativo allá. Pero el que fue quizá el más contundente de todos estos fue que el jefe de policía federal de la delegación de Santa Fe me llama y me hace saber de que Fernanda estaba ahí. Bueno, ya como veníamos con todo esto, no quise generar expectativas en la madre, y le pedí a Julio que me acompañe, el padre. Y fuimos a Santa Fe, entró, y le digo, no te hagas muchas ilusiones, pero necesitamos que vos verifiques si esta chica es Fernanda. Bueno, no era Fernanda. No era Fernanda, pero me dice el padre, mira, es igualita. Claro. Es igualita, así que lo disculpamos al jefe de policía que se había confundido, porque me dijo, la miré y del primer vistazo me entusiasmé, pero cuando la miré de vuelta, no era Fernanda. Pues de esos son los 3 hechos que recuerdo. Con un Miguel Lencina fallecido, todo giró alrededor de su concubina Mirta Chávez. Jamás se avanzó en la supuesta hipótesis de la colocación de Fernanda en una red de trata, como se trató de instalar desde lugares del poder. No había ningún elemento concreto. Lencina era un preso imprevisible, un psicópata y alguien sin ningún tipo de contacto con nadie de Lampa. No había forma de relacionarlo con una red de trata de personas. Yo me acuerdo que, digamos, trabajó muy bien el juzgado federal, digamos que se buscó en toda la zona. Yo incluso había ido a Fuerza Aérea para que me hagan un relevamiento fotográfico de toda la zona. Trabajé en el tema de palinología, o intenté hacerlo con un doye que estaba secuestrado, que había secuestrado el juzgado federal, que era de un primo de Lencina que vivía en Anacleto, Medina Sur. Y me acuerdo que tratamos de hacer palinología. Yo quería saber si había en ese auto polen de la zona donde estuvo Fernanda, donde esto sucede. Pero lamentablemente el tiempo transcurrido, la humedad había hecho que el polen no se pudiera hacer ese estudio. Todo se hizo, incluso se lo trajo al famoso perro Corbata, que me autorizó el Superior Tribunal, lo trajimos, hicimos la prueba, y Corbata sorprendentemente, digamos, encontró similitud en el olfato con un gasa que nosotros habíamos pasado por el vehículo secuestrado, y habíamos tomado también una remera de Fernanda, y el perro siempre iba y se sentaba frente
a esas gasas que nosotros habíamos extraído del auto. Lo que me lleva a duda de si Fernández estuvo o no en ese Dodge 1500. Era una prueba indiciaria, no tenía un rigor científico indiscutible, pero yo me acuerdo que se hizo después que el juzgado federal devolvió la causa. Otra situación que también fue muy grave fue la situación de la injerencia del Poder Ejecutivo de aquel entonces en la causa, cosa que realmente a todas luces, digamos, no corresponde y no tiene ningún tipo de justificativo. Yo me entero por gente amiga que el entonces gobernador Busti de la provincia se había reunido con Mirta Chávez en la unidad penal número 6, la unidad penal Concepción Arenal de aquí de Paraná, y que a partir de esa reunión Mirta Chávez con posterioridad toma otra defensa, otro abogado defensor, y declara voluntariamente ante la justicia federal inculpándolo a Miguel Lencina del secuestro de Fernanda y la participación autoinculpándose ella. Y la verdad que cuando yo tengo este dato, decido darlo a los medios porque me parecía de una gravedad muy grande, y en aquel momento tanto el ministro de Gobierno, quien fue el después gobernador de la provincia, el doctor Uribarri, como el secretario de Justicia, que luego fue intendente de la ciudad de Paraná, José Carlos Salle, salieron por todos los medios a decir que yo mentía frente a esta situación. Bueno, a las semanas, a los 10 días, el propio Busti sale públicamente y reconoce que él estuvo reunido con Mirta Chávez, que estaba muy bien que se hubiese reunido con una persona, porque lo que intentaba saber era la verdad de lo que había sucedido y que por lo tanto en su carácter de gobernador estaría facultado a reunirse con una persona que está detenida, imputada, como te decía, la causa más grave que se investigaba en la provincia. Digo, esto la verdad, a todas luces, es una gravedad manifiesta. Y allí, bueno, digo, me parece que hay situaciones, nosotros este falta de mérito que teníamos en la justicia federal, aparece suicidado Miguel Lencina, Mirta Chávez confesa de ser autora, es como que la causa en algún punto cerraba ahí. Dicho esto, también digo, a ver, en el marco de este clima también había situaciones de violencia y amenazas muy marcadas, digamos, que sufríamos como defensa. Recuerdo que mi mujer estaba embarazada ya de varios meses de mi hija mayor, y bueno, nos tiraron en 2 oportunidades, nos tiraron autos encima con él cuando íbamos caminando por la calle, o pasaban autos y personas que nos amenazaban, nos insultaban, nos gritaban en distintas oportunidades. Yo siempre tuve, cuando se encontraron las zapatillas, sabiendo quién era Lencina, y cuando se encontraron las zapatillas, yo tuve, certeza no se tiene nunca, pero tuve ahí esa sensación de como que esto había tenido un final trágico, que Lencina le había matado a la nena. Pero lo que pasa es que si no aparece el cadáver de la nena no murió. Esto es así. Si yo soy el papá de Fernanda, yo sigo sosteniendo que Fernanda está viva y la seguiría buscando toda mi vida hasta que muera. Así le pasó a los papás de Fernanda, así. Yo en el lugar de ellos hubiera actuado del mismo modo, yo también hubiera... Este tema de la desaparición, nosotros los argentinos lo sabemos con claridad. Si no está el cadáver, si no están, bueno, no, mi hijo no murió, es así. Yo quiero que me lo devuelvan, yo quiero estar. Y en el caso de que, y si murió, quiero velarlo, quiero tenerlo, quiero que el duelo ese ocurra. Bueno, acá esto no pasó. Se probó que Lencina fue el autor del secuestro, no del homicidio porque no tenemos muerto. Se probó que ella fue cómplice porque ella misma lo reconoció, que ella lo acompañó y todo. No se probó que Monzón hubiera participado, a pesar de que era el único que tenía autos. Quizás no trasladaron nunca a la nena, capaz que está por... La enterró cerca, vaya a saber, no sé. De todos modos, el tiempo que transcurrió
desde el secuestro de Fernanda, de la violencia con que Miguel la mete adentro del montecito que estaba con el sobrinito. Incluso rememorando algunas de las cosas que le pasó a él muchos años atrás, cuando un tío de él secuestra a una chica, también la mata y la tira dentro de un aljibe, y él era chico. Bueno, pero en este caso llevó a un sobrinito en él. El chico dice que la dejaron, él se fue. El nene nunca dijo, no aclaró nada, que incluso también el papá también nunca declararon qué pasó. La esquela que aparece en Río Hondo, en Santiago del Estero. Raro, porque la letra parecía la de Fernanda. Las amigas miraban la letra, las compañeritas de la escuela, y decían, es la letra de Fernanda. Yo, que algo entiendo de grafías y demás por la profesión, me parecía probable que sea la letra de ella. Bueno, te recuerdo que en ese momento se hicieron varias pericias y demás, y yo busqué un perito muy importante de Buenos Aires. En esa época tenía mi estudio en Buenos Aires y trabajaba habitualmente con pericias. Que era la perita que más se cotizaba. Y cuando le hablé por este caso me dijo, lo voy a hacer gratis. Y mandó la pericia, y según ella era la misma. Después los peritos de la corte, a quienes también se le pidió su dictamen, sostuvieron que no. Bueno, aparecieron posteriormente en algunos baños de Salta, en 2 baños de Salta, aparecieron grafías del pedido de ayuda de Fernanda. Se intensificó la búsqueda ahí, fueron hasta Bolivia, ahí fue la madre, hubo un muy buen apoyo acá de la gente de asistencia a la víctima. Estaba Walter Carballo en ese momento. Walter recorrió con la madre X cantidad de kilómetros. Obviamente nosotros éramos los abogados, no éramos los investigadores, pero se hizo un trabajo enorme. El hecho, después para el juzgamiento de Mirta Chávez y de los otros imputados, pasó a la provincia. En realidad, a nosotros no era el foco de nuestra actuación lograr la condena de Mirta Chávez y demás. Por supuesto que se la merecían, pero no era lo que a nosotros más nos preocupaba. Toda la preocupación estaba centrada en la búsqueda, porque en algún momento fue una búsqueda frenética y cada vez que aparecía un nuevo dato decíamos, bueno, este es el último y por lo tanto le tenemos que dedicar todo el esfuerzo. Y así fue, porque también nos teníamos que dar ánimo después de tantos fracasos. Pero lamentablemente ni Mirta Chávez, a quien le ofrecí el levantamiento de la acusación por parte de la querella, ni el sobrino, ni nadie aportó absolutamente nada, no sabíamos nada. Y por el otro lado teníamos los antecedentes del Encina, y al Encina muerto, que no podía decir nada. Mire, fue algo muy descorazonador, y hubo cientos de horas de trabajo, de búsqueda y demás. Alguien dijo que nos había contratado el gobierno a nosotros. Es una mentira total. La única condenada a 14 años de prisión fue Mirta Chávez. Por muchos años, en las proximidades de cada 25 de julio, aparecía una versión alocada para reinstalar el tema e intentar demostrar que se seguía investigando el caso de la joven de San Benito. Pero siempre era una farsa más, una burla a Fernanda y a cada uno de los integrantes de su familia. Era el juego perverso de cada año.
Yo creo que nunca se investigó seriamente la participación policial en la desviación de la investigación. Para mí está claro que acá hubo una situación que podía devenir de un caso de trata, ¿sí? O de posible trata de personas en la cual fue víctima Fernanda, y que claramente o estaba vinculado a un sector de la policía, que fue el sector que hace desaparecer el cuerpo. A mí lo que siempre me llamó la atención es que ni Lencina ni Mirta Chávez sabían manejar, no tenían condiciones, y tampoco Raúl Monzón tenía vehículo o la posibilidad de conseguir algún vehículo para poder hacer desaparecer a Fernanda o al cuerpo de Fernanda. Según los dichos, digamos, de Mirta Chávez, de que Lencina la habría ahorcado ahí en la zona de San Benito y la habría dejado allí en un paraje. Bueno, lo llamativo es que nunca se encontró el cuerpo, a pesar de todos los rastrillajes, de toda la investigación policial y judicial en la zona, ¿no? Que fue muy vasta, fue muy amplia. Y ese dato es un dato muy llamativo, o sea, si nosotros nos atenemos a la tesis que sostenía, que a su vez dio por válida la justicia, digamos, de que Lencina la había secuestrado con la participación de Mirta Chávez y la habían dejado allí atada en esa zona, bueno, ¿qué fue lo que sucedió después? ¿Quién retiró el cuerpo de Fernanda o a Fernanda la trasladó a algún otro lugar? Bueno, lamentablemente enormes errores investigativos desde el comienzo, y a mí me parece que nunca se trabajó bien la hipótesis de la trata de personas y la participación policial en la trata, o al menos en el encubrimiento o desviación de la investigación. Termina condenada ella y la búsqueda de Fernanda sigue en pie, digamos. Sigue en pie, ella termina condenada a 17 años, como te digo, como coautora del delito. Y el menor dijo que no estaba, y aparte era menor, o sea, no recibió ninguna condena, y la causa se terminó. Se terminó, debe estar en el juzgado de ejecución, debe estar cumpliendo su condena, 17, 21 sería ahora, que saldría en libertad con condena ya cumplida, debe estar en libertad seguramente, o con algunas restricciones, pero en libertad. Simplemente es un gran dolor cuando uno no llega a todo lo que se propone, pero hay muchas veces que, a pesar de ponerle todo el esfuerzo que uno le ha puesto a cada una de las causas que ha tenido, a veces se obtiene el resultado y a veces lamentablemente no. Así que por mi parte pido disculpas, sobre todo a María Inés, con quien tuve incontables charlas en el juzgado. Y ella estaba muy preocupada por esto y incansablemente la buscó hasta que falleció lamentablemente de cáncer. Yo soy jueza de familia, y entre la competencia que tiene mi juzgado es la de declarar la ausencia de personas en caso que así lo soliciten terceros interesados, generalmente familiares, para proveer la defensa o la protección de los bienes que pudiera tener u otros intereses legítimos la persona desaparecida. Por eso, en febrero del año pasado, el papá de Fernanda inició ante este juzgado un pedido de declaración de ausencia de Fernanda para que se pudiera llevar adelante y continuar el juicio sucesorio de su mamá. Dentro de los requisitos que establece el Código Civil y Comercial para decretar la ausencia, se dispone que el magistrado interviniente tiene que citar a la persona desaparecida por edictos. Y bueno, esto generó un cierto revuelo cuando se conoció en los medios, porque se entendía que era obvio que Fernanda estaba desaparecida y que difícilmente iba a leer ella el edicto. Pero esto es una formalidad que requiere la ley, además de la declaración de sus familiares de que no han tenido noticias de ella, y además del informe que se solicitó al Juzgado de Garantías número 6 acerca de cuál era el estado de la causa, por el cual se me informó que la causa había sido elevada a juicio en el año 2006 sin tener hasta la fecha noticias acerca de Fernanda.
Entonces, la intervención de este juzgado se limitó a declarar la ausencia, que la ausencia es una figura legal por la cual se considera obviamente que la persona no está presente y no se tienen noticias de ella durante un tiempo largo, prolongado, sin que se pueda presumir su fallecimiento. Entonces, en el mes de agosto del año pasado, yo declaré la ausencia de Fernanda sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia ni sobre la investigación penal, policial, la de los distintos organismos que la están buscando. Es al solo efecto civil de que su papá pueda continuar el juicio sucesorio de su mamá. A Mariné la recuerdo como una mujer de una voluntad de hierro y de un convencimiento total. Ella buscó de todas formas, ¿no? Incluso con métodos racionales e irracionales. Pero, ¿quién puede decir que el dato que le pasaba a una vidente, entre comillas, no podía ser el que llevara al encuentro de su hija? Y nosotros no la podíamos frenar porque sostuviésemos que no era un método críticamente, racionalmente utilizado por la ciencia del derecho penal o procesal penal. No, de ninguna manera. Ella fue y buscó todo, anduvo por todo y murió, pobre mujer, sin lograr su cometido. Pero en el esfuerzo estaba la poca satisfacción que encontraba. En el esfuerzo de esa mujer, de las chicas también, las chicas ayudaron muchísimo, el padre también, todos hicieron su esfuerzo y no tuvimos respuesta. Fue una de las frustraciones grandes que tuve en la profesión, pero claro, nosotros somos abogados, investigamos de alguna manera, de algún estrato, los hechos, pero no somos detectives. Pero de todos modos, cuando en algún momento con Leandro Ríos nos pusimos el traje de detective y anduvimos buscando fueron frustraciones tras frustraciones. María Inés Cabrol nunca dejó de luchar y siguió cada pista hasta su fallecimiento el 11 de mayo de 2010. Tenía 45 años y no pudo más frente a una penosa enfermedad. Esa mujer le reclamó al poder político, judicial, institucional, una respuesta y lo único que recibió fueron promesas y falsas expectativas. Todo indicaba que con Fernanda, el chacal Miguel Lencina hizo lo mismo que con sus otras víctimas. La violó, la mató y le robó las zapatillas que aparecieron a casi 250 kilómetros de Paraná, en la casa de una amiga de Chávez, en San Martín de las Escobas, en la provincia de Santa Fe. Lo único diferente de esta vez fue que Lencina ocultó el cuerpo, o lo hizo desaparecer, siempre con la complicidad de varios de los integrantes de su familia que no desconocían ese destino de Fernanda. Nunca alcanzó con la voluntad de quienes intentaron revertir la historia desde algún lugar del poder o una estructura judicial. Esos pocos no pudieron con la máquina de impedir diagramada y aceitada hasta en el último detalle. Siempre fueron más los otros, los de la promesa fácil, los engañadores profesionales, los vendedores de ilusiones. Fernanda nunca apareció y a nadie más le importó.